El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser más. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Empezamos entonces mais Anansi, uma iniciativa de IPECAL com a Rede de Metodologias Críticas, e hoje estamos com Javier. Antes de empezar, ¿podría decirnos quién eres? Pues mi nombre es Xavier Serrano Hortelano y como veis, pues soy de los pocos hombres que tienen 2 anos, por lo de Serrano Hortelano. Entonces esa es una particularidad que, bueno, es interesante como definición. Más allá de esto, pues soy un profesional de la salud que lleva pues casi 40 años trabajando a nivel público y privado en el ámbito de la psicoterapia para adultos, fundamentalmente de psicopatologías, y también en el campo de la intervención preventiva y psicosocial. Y bueno, contando con mi experiencia personal como padre de 3 hijos y con la vivencia en una sociedad supuestamente de primer mundo que ha pasado por una dictadura y una transición democrática y que estamos ahora en un momento de configuración europea, ¿no? Entonces, bueno, pues estas 3 variables, la personal, la social y la clínica, son las que desde mi punto de vista pues marcan lo que es mi identidad actual, ¿no? Empecemos por essa correlação. Tu traes a questão de ser padre com a experiência, ser padre em uma sociedade supostamente de primeiro mundo que viveu na ditadura em relação com sua clínica. Poderias dizer como essa historicidade e esse hecho vital te hacen reflexionar alrededor de la salud? Sí, realmente antes de la función de padre, lo que marcó mi entrada en la clínica, mi vocación clínica, fue encontrarme con la represión social de los últimos periodos, últimos años de la dictadura franquista y del comienzo de la transición democrática, que tuve pues por una parte la oportunidad de vivir esos momentos todavía de reivindicación, de cambio, pero también pues tuve el encuentro con la represión directa, con la cárcel, etc. Un tiempo, ¿no? Y esto pues me hizo reconectar de una forma vivencial. En aquella época yo estaba estudiando medicina, con la obra de Reich, en cuanto que era un autor que vinculó en su obra claramente los aspectos sociales, políticos y la clínica. Entonces, bueno, pues desde mi experiencia, mi militancia, mi posición de índole libertaria y mi vocación como médico, en aquella época mi intención era terminar psiquiatría y después por condiciones logísticas pues me formé en psicología clínica, pues me hizo reconectar con lo que sería después mi identidad clínica profesional como psicoterapeuta reichiano y la formación de posgrado que después hice, ¿no? En ese proceso es cuando también, a partir de conocer a la que sería mi primera esposa, Maite Sánchez Pinoaga, surgió el encuentro de pareja. Como consecuencia tuvimos una primera hija, y en un momento en el que era también muy complicado la crianza natural, la posibilidad de vivir un embarazo
ecológico, un parto natural, un parto sin violencia en casa, una crianza con lactancia, todo esto estaba visto como algo bastante represivo, porque en cierta manera estaba asociado a una vivencia de los afectos y de la sexualidad y del cuerpo que no estaba en la cultura de aquella época. Estamos hablando de los años 80, principios de los años 80. A partir de lo que dices, ¿no? Tú nos comentas que empiezas desde la noción de represión y que vives esa represión no solamente social, pero incluso en la propia vivencia de la percepción del ser padre. Exacto. Y tú traes algunos conceptos como crianza natural y cuestiones de crianza ecológica, que es parte de su trabajo. ¿Podrías traer un poco desde esa experiencia que tuviste de pararse con la represión de un aspecto cultural? ¿Cómo surge ese pensamiento de la crianza ecológica o la crianza natural? Sí, nosotros hoy en día, lo que es el equipo de trabajo que he ido desarrollando y que ahora pues es una escuela de formación a nivel internacional, la Escuela Española de Psicoterapia Reichiana, siempre hemos considerado que el trabajo clínico tenía que ir y tiene que ir vinculado al trabajo preventivo, de prevención de la salud mental y de prevención del acorazamiento del ser humano, ¿no? Y a esta línea de intervención preventiva le llamamos ecología de sistemas humanos. ¿Por qué? Pues porque el concepto de ecología es un concepto actual, vanguardista, que significa insertarnos en la naturaleza, ¿no? La posibilidad de que el ser humano recupere su espacio en las leyes de la natura y por tanto integrar cultura y natura, como decía mi maestro Federico Navarro. Wilhelm Reich en los últimos años plantea ya esta disyuntiva de una manera muy clara cuando habla de la necesidad de que el ser humano recupere el contacto con su esencia, el contacto con su parte cósmica, digamos, ¿no? Y que esto es difícil mientras exista un acorazamiento, un proceso de rigidez muscular, somática y psíquica, consecuencia pues de la represión tanto familiar, escolar como social que vivimos en nuestros sistemas sociales, ¿no? Separado del afecto. Entonces, actualmente estamos viviendo un derrumbe del planeta. En los últimos 100 años, 150 años hay una defenestración del planeta importante y hay un físico, que es Friedrich Capra, quien plantea la importancia y la necesidad de establecer un nuevo paradigma científico, humano, global, y que le llama ecología global. Dentro de este paradigma es donde nosotros pensamos que es necesario aportar nuestra experiencia como clínicos y como especialistas en prevención en familias y escuelas, porque no es algo que se suela tener en cuenta en el proyecto de ecología, los proyectos ecológicos. Se habla del proyecto geofísico, de los proyectos políticos, pero poco de los cambios internos, de los cambios subjetivos, de los cambios en la forma de relacionarnos los humanos, que es necesario para poder tener esa conciencia de ecología que dicen algunos chamanes y algunos líderes nativos, ¿no? La conciencia ecológica. Eso pasa por recuperar contacto, recuperar conexión, y para eso hay que hacer todo un trabajo o de clínica, de psicoterapia, los adultos, o a nivel preventivo desde los embarazos, desarrollando atmósferas ecológicas en las familias, en las escuelas, que permitan ese proceso de conocimiento natural que tenemos los seres humanos, basados en la lógica y la conexión entre instinto y razón. Entonces, este es un poco el sentido que tiene para nosotros reivindicar ese trabajo de prevención y de recuperación de la identidad humana, y que yo definí en su momento, describí como ecología de los sistemas humanos. Dentro de esto está la crianza ecológica,
está pues la intervención psicosocial, y que hoy en día pues forma parte ya de movimientos amplios que están desarrollándose a niveles médicos, también feministas, que se habla de crianza respetuosa, crianza natural, etcétera. Bueno, pues nosotros todo esto ya lo estamos trabajando desde hace 30, 35 años, y creo que es muy importante y necesario. Bueno, tú empezaste definiéndote como un hombre de 2 años y traes también la cuestión, surge mucho la palabra afecto, sí, y me parece que tiene esa relación pues de romper con cierto, desde la corporalidad, la creación de un cuerpo aperturado, ¿no? Para jugar con los años que tú nos propones. Uh-huh. Desde eso, ¿qué papel juega el afecto, que es algo que tú pareces nombrar bastante? Bueno, la afectividad es una de las características fundamentales de los mamíferos. Los mamíferos se desarrollan, se caracterizan porque su desarrollo se basa en el contacto, en el desarrollo de los afectos y de instintos canalizados a través de la afectividad. Son la especie pues más cercana al ser humano, en cuanto el ser humano es un mamífero, y una característica en su proceso evolutivo es el tiempo de contacto piel a piel, que el ser humano, por sus características filogenéticas propias, necesita mucho más tiempo que el resto de los mamíferos. Y por eso un antropólogo, Montagu, Huxley Montagu, ya planteó en los años 80 que el mamífero humano es un mamífero que necesita piel, necesita vivir la afectividad a través de la piel, y no solamente necesita nacer en el sentido de parir, en el sentido de salir al mundo extrauterino, sino que necesita un tiempo de nacimiento, un tiempo de conexión, de contacto, hasta los 9 a 12 meses se dice de vida extrauterina, se habla de eso, hasta el primer año de vida, que es prácticamente la continuación de un feto. El ser humano es dependiente, completamente dependiente del primer año de vida. Y eso es lo que le permite organizar sus características psicosomáticas propias del ser humano, entre ellas el desarrollo de la conciencia y del cerebro. Y eso es a través de la afectividad. Una afectividad basada en la presencia, en el contacto y en lo que hoy en día se habla de apego. Pero para nosotros, más que apego, más que la palabra apego, semánticamente utilizamos el concepto de vínculo afectivo. Vínculo porque es más un vínculo que un apego, no es una presencia solamente, es una presencia afectiva, amorosa, pues instintiva, ¿no? Y esa es una de las características que permiten desarrollar la identidad humana como mamífero y como humano. Entonces, esto entra dentro de la lógica de la sexualidad, el discurso de la sexualidad, porque afectividad, los afectos están asociados al placer, están asociados a la vivencia de la intimidad y, por lo tanto, a lo que se puede conocer como sexualidad en el sentido amplio de la palabra y no solo desde una óptica genital. Bueno, tú traes algunas ideas bastante interesantes de la cuestión del mamífero humano necesita vivir la afectividad a través de la piel y relacionas eso con la construcción del vínculo. Y estamos viviendo un momento donde la afectividad a través de la piel está un poco más complejo, ¿no? Desde todo lo que viene pasando desde la pandemia y desde esos procesos, y en particular en el ámbito de ciertas concepciones educativas donde los procesos digitales empiezan a aparecer de sobremanera.
¿Cómo ves el lugar, ya que tú nombras la escuela como uno de esos puntos de la ecología de los sistemas humanos, donde ves esas reflexiones sobre la afectividad y el vínculo en ese presente donde parece que el piel con piel se ve cada vez más desconectado? Realmente la crisis mundial y la crisis social que estamos viviendo con la pandemia actual corre un gran riesgo de tener consecuencias no solamente económicas, sino también de índole social, cultural y relacional, es decir, humana. Sí se extiende mucho en el tiempo. Como todas las cosas, pues las crisis tienen más consecuencias cuanto más duran, cuanto más se alargan en el tiempo. Y bueno, fundamentalmente porque esas necesidades, como digo, vitales para el mamífero humano durante los primeros años de vida, si bien la esencia está en el espacio familiar, en los primeros 2-3 años de vida, pero también se continúa con las primeras escuelas y con las escuelas ya infantiles hasta los 6-7 años de vida, que es cuando desde la psicodinámica, desde las aportaciones de Freud y de Reich, etcétera, pues se habla de que es cuando se constituye ya la base de la personalidad, ¿no? La base de lo que va a ser, se configura un poco el desarrollo de los mecanismos de defensa y por lo tanto de lo que se conoce como carácter. Carácter y por tanto defensas más o menos organizadas y por lo tanto una mayor rigidez o una mayor flexibilidad en la capacidad tanto de percibir como de sentir y por tanto de experimentar y de relacionarnos, ¿no? Entonces esos años cruciales que luego se amplían hoy en día, desde mi perspectiva, se amplían al final de la adolescencia. La adolescencia es una etapa crucial también, que permite reforzar lo que sea la represión sufrida o la carencia sufrida en los primeros años, o por el contrario, permite reforzar el proceso de identidad y el proceso de salud que se ha podido vivir en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, bueno, todo este tiempo de pandemia, con esta desconexión, esta evitación del contacto piel a piel, del abrazo, de la mirada, de la cercanía, de la sexualidad, del ludismo, ¿no? De la parte lúdica, de la parte espontánea, de las relaciones humanas en general, pues están creando una tendencia a replegarnos en el individualismo, y aparecen síntomas que estamos ya observando a un año después del comienzo de la pandemia, pues un aumento considerable de trastornos depresivos, de tendencias alexitímicas, de mecanismos más robotizados, de falta de motivación, de cierta astenia, y todo ello, claro, acompañado de un aumento del mundo de lo virtual, que si bien tiene la ventaja de hacer lo que podemos hacer ahora tú y yo, ¿no? Que es hablar con esta distancia, incluso de poder vernos y comunicar, pues tiene el inconveniente de que si se usa mucho, si se utiliza excesivamente esta tecnología, pues aumenta mucho la tensión ocular, la tensión que Reich describía como del primer segmento de la coraza, que son precisamente todo lo que tiene que ver con los telereceptores. Es decir, irrita todo lo que son pantallas, las ondas y la presencia del ordenador y en los teléfonos irritan ciertas áreas del cerebro, creando focos irritativos que congestionan sobre todo la zona de la amígdala, el sistema límbico, y entonces bueno, pues
desgasta, por así decir, crea un cierto estrés cerebral que repercute en el resto del cuerpo porque son áreas que tienen que ver con el funcionamiento de la gestión de las emociones y la involuntariedad de los órganos. Entonces, trastornos psicosomáticos también estamos viendo cada vez más. Trastornos pues que no hay una base fisiológica, pues de dolores intestinales, estomacales, de cabeza, insomnio. Todo ello está hablando pues de esa irritación. Por un lado, la ausencia de relación y de dinámicas afectivas y lúdicas, y por otro, el exceso de procesos virtuales. Entonces, esto hay que ponerle un poco de precaución y hay que trabajarlo, y por supuesto hay que recuperar necesariamente la cultura. Se está perdiendo, sin darnos cuenta, estamos perdiendo cultura porque todos los actos culturales, danza, teatro, música, exposiciones, conferencias presenciales, todo esto se está anulando y el ser humano, sin relación directa y sin cultura, nos convertimos en clones o en robots. Y ese es un gran peligro. Es evidente que esto es un paréntesis, va a ser un paréntesis, pero ese paréntesis tenemos ya que prevenir, tenemos ya que intervenir los profesionales de la salud, los profesionales de la educación, para saber situar en la balanza lo que es la actuación preventiva fisiológica anti-COVID con lo que es la actuación preventiva para evitar patologías psicosomáticas y para evitar problemas y trastornos psíquicos y personales. Entonces estamos en un momento crítico en ese sentido, que tanto los profesionales de la salud como de la educación, como los políticos en general y todos y todas, tenemos que tener claro estas cosas, esta perspectiva, para saber buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre las necesidades sanitarias, fisiológicas y las necesidades humanas, que también son parte de la salud, forman parte de la salud. Antes de avanzar en un punto que me parece muy relevante de lo que tú estás trayendo, tú trajiste el concepto carácter y acabas de lanzar un nuevo libro llamado La psicoterapia caractoanalítica, desde la cual me parece que ese lugar del carácter en el proceso terapéutico me parece tener una sobrerelevancia en sus investigaciones actuales. ¿Podría decirnos un poco de ese libro y cómo lo relacionas la necesidad de pensar ese tipo de psicoterapia en ese momento que, como tú dices, necesitamos de una actuación preventiva para evitar patologías psicosomáticas? Sí, este libro es la consecuencia de otros 2 libros anteriores clínicos que he publicado y que ambos tratan también de esta perspectiva, de este modelo de psicoterapia caracteroanalítica. Uno de ellos habla de un poco más bien de la intervención psicosocial, con el concepto de psicoterapia breve caracteroanalítica, y en el otro expuse pues todavía los avances que se dan desde la corriente de la psicoterapia de Wilhelm Reich, y como sabéis fue un psicoanalista que introdujo el concepto de carácter como la suma de los mecanismos de defensa que se van instaurando a lo largo de la infancia para protegernos de la dificultad de desarrollar una dinámica natural en un sistema social que busca más el esfuerzo y el logro que el placer y el bienestar, y que ese carácter, esos mecanismos de defensa son tanto psíquicos como somáticos. Entonces, la instauración del concepto de lo somático en la palabra y en el discurso de la palabra psicoanalítica
pues fue una gran aportación, yo creo que fundamental, que ya estaba un poco reflejada en algunos autores como Ferenczi, pero que Reich lo organiza de una forma más amplia, con un setting más amplio, un trabajo más a fondo, y donde los aspectos que tienen que ver con el cómo, en el sentido de cómo se muestra la persona, cómo reacciona involuntaria y espontáneamente, los gestos, el cuerpo, la respiración, cómo se organizan las tensiones musculares, todo ello forma parte de del diagnóstico y de la atención clínica, porque es un lenguaje. Entonces, el lenguaje psicosomático que yo, siguiendo a mi maestro Federico Navarro, que fue un psiquiatra italiano que se formó con Ola Ragnes, colaborador de Reich, pues hablamos más de somatopsíquico, en el sentido de que, bueno, pues que primero, antes que la conciencia, el ser humano vive emociones ya organizadas y procesos orgánicos, con un lenguaje, con una forma de expresión que no tiene que ver con la corticalidad, con la razón, con la conciencia que posteriormente va a desarrollar. Y por eso primero está lo somático, y después, como consecuencia de esos afectos vividos con el cuerpo durante el primer tiempo de la vida, va surgiendo el psiquismo. Entonces, bueno, pues esta perspectiva del carácter como una organización somatopsíquica, que Reich en los años 30 y 40 en Europa, y después hasta su muerte en el 57 en Estados Unidos, va configurando en su práctica clínica con otros colaboradores suyos, otros psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, pues bueno, hemos seguido trabajando en su línea. Yo me formé con Federico Navarro y su escuela, que fue la primera escuela que hubo en Europa de formación reichiana, la Escuela Europea de Logoterapia, en los años 80, y desde ahí pues fuimos con la experiencia clínica, tanto en salud mental como tanto en salud pública como privada, pues aportando formas e intervenciones actuales, teniendo también presente las aportaciones de otros modelos de vanguardia, como puede ser pues las intervenciones de la psicología humanista, de la terapia sistémica, de la terapia de trauma, etc. A día de hoy, desde hace unos años, pues yo propuse el término psicoterapia caráctero-analítica para hablar de este modelo de intervención actual que, siguiendo a Reich, recoge aspectos de otras terapias y que se mueve dentro del concepto de estructuras de carácter más que de rasgos de carácter, en el sentido en que la sociedad actual es diferente a la sociedad del siglo XX, y, como decía Reich, conforme cambian las sociedades, conforme cambia la educación, cambian los patrones educativos y culturales, también van a cambiar los patrones de conducta, y por tanto las organizaciones psicosomáticas o somatopsíquicas del ser humano van a cambiar de vivir los afectos, va a cambiar la sexualidad. Y eso es lo que estamos observando en esta sociedad del siglo XXI, que en 40, 50, 60 años están cambiando muchas formas de relacionarnos, de vivir la sexualidad, de actuar en la familia, de actuar entre géneros. Desgraciadamente poco cambia la educación, sobre todo en las escuelas y en las universidades, poco, pero bastante en las familias, y eso también va haciendo que haya un cambio en las estructuras de la personalidad, en las estructuras del ser humano, y por ello pues nosotros utilizamos un diagnóstico que llamamos diagnóstico estructural al comienzo de cualquier trastorno psicopatológico o psicosomático, y desde ahí podemos enfocar el trabajo hacia una psicoterapia breve que en muchos lugares necesitan, por ejemplo, centros de salud mental, asistencial, personas que no tienen capacidad económica, y que con pocas sesiones se pueden utilizar grandes logros, entre ellos reducir o evitar, anular sintomatologías, rebajar sufrimiento. Con 15-20 sesiones
Y esto es un poco el trabajo que yo fui sistematizando con mi equipo clínico, que llamamos la psicoterapia breve carácter-analítica. Luego hay otra rama que es el trabajo profundo, y que aquí va más tiempo, tiene objetivos más estructurales y incluso una atención en crisis que podemos utilizar en tiempos de crisis, ahora como actualmente a nivel social estamos viviendo, donde el cuerpo y ciertos trabajos corporales, ciertos movimientos, ciertas técnicas musculares, técnicas feedback, que ya no son solamente la palabra o la conciencia, sino que son también técnicas que permiten esa reducción de los focos irritativos cerebrales, esa congestión que vivimos a nivel virtual, tecnológico, ese estrés interno. Todo ello se puede también trabajar con técnicas somáticas. Y a todo esto lo definí como psicoterapia carácter-analítica. Un modelo que hoy en día pues tiene una divulgación y una puesta en escena tanto a nivel público como privado en Europa y en Latinoamérica. Y bueno, este último libro pues es donde se reflejo pues a niveles tanto históricos, conceptuales como técnicos, pues todo ese desarrollo, ¿no? Todo ese desarrollo desde de un siglo, ¿no? Desde Reich, pues cómo se ha evolucionado desde los años 40 en Noruega, Berlín y Noruega, hasta la actualidad, cómo se ha evolucionado en esa línea de psicoterapia, lo que se conoce también como psicoterapia corporal. ¿Y por qué hablamos de carácter-analítica en vez de corporal o somática o energética, como se utiliza en otros espacios? Porque para Reich el concepto de carácter es un concepto ya somatopsíquico. Es decir, para Reich hablar de carácter es hablar de la suma de mecanismos de defensa que primero son somáticos, porque el niño antes de la conciencia responde ya con mecanismos musculares, defendiéndose del dolor, defendiéndose de la ausencia, de la carencia, etc. Y que eso tiene ya una consecuencia y marca una configuración psíquica a partir del tercer cuarto año de vida, que es cuando empieza a organizarse el cerebro. Por tanto, el carácter, ya de por sí, la definición de carácter es psicosomático, somatopsíquico. Por tanto, es una palabra holística, una palabra global. Y por eso, pues, utilizamos ese término en honor un poco, reconociendo el factor histórico, la identidad histórica de Reich, y porque pensamos que esa división entre psique y soma, esa perspectiva de terapia corporal, psicoterapia corporal, no deja de ser una división. Y reivindicamos, pues eso, palabras que sean como más coherentes semánticamente. Y esta es un poco lo que se refleja en el libro y que a su vez forma parte de ese discurso que te decía antes de la ecología de los sistemas humanos, porque para nosotros, como te decía, la clínica, el trabajo clínico nos habla de las causas de la enfermedad, las causas del sufrimiento humano. Vemos en el diván, vemos en el trabajo clínico las causas del sufrimiento humano. Entonces, si las vamos conociendo, vamos a decirlas, vamos a darlas a conocer y vamos a ponerlas en la práctica, los antídotos, vamos a poner en práctica aquellas cosas que eviten los orígenes y las causas del sufrimiento, que esto se produce desde el principio de la vida. Entonces, ahí viene la lógica de la prevención y la conexión entre la intervención preventiva y la intervención clínica. Vamos a poner medios que permitan un desarrollo más saludable del ser humano, una recuperación de las capacidades humanas del ser humano, y de esa manera vamos a tener menos psicopatologías, menos trastornos psicosomáticos, más capacidad de placer, de goce y por lo tanto también en el fondo de una sociedad que va a poder mantener y sustentar esa ideología y esa conciencia ecológica, esa necesidad de cambio del planeta, que si no la llevamos adelante a todos los niveles, vamos a terminar con la muerte planetaria. Para irmos cerrando, tú dijiste algunas cosas como
que desgraciadamente poco cambia la educación y que todo eso que tú hablas de la psicoterapia caracteranalítica trae ciertos antídotos, es la palabra que utilizaste, en clave del aprendizaje en el diván. Entonces, desde la psicoterapia caracteranalítica y de la ecología de los sistemas humanos, ¿cuáles serían los antídotos necesarios de incluir en ese cambio educativo en algunas claves cortas que tú crees que sería lo más urgente en ese presente que vivimos? Pues el cambio educativo, si nos centramos en lo que es la educación esencial, que sería pues sistemas esenciales, familia y escuela, lo más importante sería que no hubiera tanta división ni tanta separación entre el sistema familiar y el sistema escolar. Entonces, debería haber una continuación y una interconexión en las formas de estar, en las formas de relacionarnos, los modelos, o sea, más que los modelos, los referentes de autoridad, que deberíamos ser referentes de acompañamiento, de permisividad, de tolerancia, de respeto, en el fondo, de valores ecológicos con los niños y las niñas durante todo su proceso de desarrollo, hasta pasar a la adolescencia. Y donde esas atmósferas permitan el desarrollo de lo creativo, desarrollo de las particularidades y potencialidades individuales que acompañen ese proceso de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, desde su ritmo, desde esa posibilidad de vivirse en un espacio permisivo donde la creatividad marca. Muy al contrario de lo que ahora priva, que son los valores mecanicistas, los valores productivistas, los valores que en el fondo mantienen una sociedad neocapitalista, consumista, liberal actual, ¿no? Donde priva, pues los sigue privando, sigue siendo lo fundamental, el elemento productivo, el esfuerzo, el logro, valores basados en la competitividad, en el miedo, en la necesidad de tener y de producir y de adquirir muchos conocimientos para poder tener un gran currículum, perdiendo lo que es precisamente esa base de relación, esa base de conexión, de comunicación, de capacidad de vivir los afectos, de expresar nuestros sentimientos, de expresar nuestros deseos, de intercambiar y sobre todo de cooperar. El concepto de cooperación es un concepto ecológico que marca la sostenibilidad en cualquier proyecto de vida, y eso tenemos que aprender desde el principio de la vida. Eso tenemos que aprender en los espacios escolares. Tenemos que aprender a trabajar tribalmente, como tribu, como colectivo. Hay que saber combinar el ritmo individual con el ritmo de colectivo, y hay que saber respetar y tolerar el colectivo, el ritmo individual, y el ritmo individual tiene que saber comprender el ritmo del colectivo, y eso significa empatía, significa comunicación humana. Y todo eso hay que trabajarlo tanto en la atmósfera familiar como en la atmósfera escolar. Y no se puede hacer esto si no se cambian radicalmente los constructos de aprendizaje basados pues en eso, en los objetivos intelectuales, en los exámenes, en los espacios lineales, en la masificación en las aulas, en la falta de motivación por aprendizajes obligados. Hay que cambiar de paradigma, y en esta línea hay muchos autores que están trabajando. No solamente es algo que yo planteo, que planteamos nosotros, sino que hay muchos autores, afortunadamente, y todo esto parte en gran medida de pedagogos libertarios, y en la línea de Summerhill también, del pedagogo inglés Alexander Neil, que fue uno de los primeros que crearon una escuela llamada Libre en Summerhill, en Inglaterra, y que es un icono, ¿no? En nuestro caso, avalados por
cierta medida por Zoe, por la hija de Neil, hace muchos años aquí empezamos a desarrollar también una escuela dirigida por Inma Serrano, que es mi hermana pequeña, curiosamente, casualmente, una escuela de estas líneas, escuela libre, y que también ha sido una experiencia muy importante para poder evaluar y poder evidenciar tanto la dificultad de este tipo de enseñanza alternativa en un sistema corrupto, en un sistema pues perverso, como las alternativas posibles. Ante todo hay que ser realista, ante todo hay que intentar no idealizar, y debemos de saber marcar objetivos posibles para poder ir avanzando hacia la utopía. Y la utopía tiene que estar, pero no podemos idealizar las cosas. La utopía es un objetivo, no es una realidad. Y por tanto tenemos que saber, para poder alcanzar la utopía en un futuro, debemos de ir dando pasos reales. Como decía Marx, debemos de ser radical, pero cogiendo las raíces, yendo a las raíces y con un ritmo y una forma sostenible, ¿no? Y eso significa también asumir límites, ser tolerantes con nuestras propias realidades y ir trabajando desde el colectivo y con el aprendizaje de todas y de todos, y por tanto desde la cooperación. Y por último, ya que hablaste de utopía, ¿cuáles son tus sueños? Pues, bueno, yo tengo sueños de todo tipo. Tengo muchos sueños de aventuras y los sueños son muy aventureros. Yo creo que la vida es una aventura y yo no me planteo, si con sueños te refieres a deseos, algo que me caracteriza y que a veces choca con mis familiares y amigos y amigas, es que yo no suelo desear, no suelo dar deseos, porque considero que para mí la vida pues es siempre suficiente en lo que yo vivo y lo que tengo. Me siento satisfecho y muy satisfecho con lo que he vivido y con lo que estoy viviendo. Y el sueño, el deseo, sería fundamentalmente el que pudiéramos ser más capaces de acercarnos a una forma de sentir, a una forma de experimentar la vida más próxima a lo que somos. Como decía Einstein, somos parte de estrellas, somos polvo de estrellas. Y por tanto, somos una matriz cósmica, pequeña, insignificante, pero que formamos parte de un todo de pertenencia y de pertenencia. La hemos dejado muy de lado por el individualismo y por todos los siglos y siglos de sociedad patriarcal que hemos sufrido. Entonces, pues debemos de intentar hacer un pequeño esfuerzo, todos y todas tenemos responsabilidad en ello, cada cual desde su lugar, como padres, como educadores, como científicos, como profesores, para permitir acercar al ser humano a esa recuperación del contacto con su propia humanidad y, por tanto, a buscar en el fondo un mayor bienestar individual, colectivo y planetario. Eso es por lo que yo me muevo, con lo que vivo y con lo que día a día pues ando, ¿no? Es mi andar, mi caminar, y eso implica mucho contacto con la naturaleza también, Es individual, colectivo, naturaleza, sociedad. Todos estos elementos son muy significativos para poder vivir el día a día. Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.